estuve en una situación de mis ojitos y bueno, aunque ya se logró solucionar un poco, pero se me enterraron ahí unas pequeñas virutas en el ojo izquierdo y bueno, todavía siento ahí un poquito de molestia. Entonces les ruego el favor que si de pronto no los veo bien, los veo borrosos. Estoy escuchando borroso. Entonces me tengan paciencia ahí, hermanos. Saludamos a los hermanos que se conectan de manera virtual desde los diferentes lugares de Colombia y aún acá en Bogotá. Y saludamos también a cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan acá en presencial. Eh, Siempre con el buen deseo de poder seguir dando gracias a Dios, de poder exaltar el nombre del Señor. Y por supuesto, aunque hace 8 días se nos pasó por alto, ya que cambiamos de mes, en este mes estamos trabajando con el mes de los niños. Amén. En Lucas, vamos a ir un momentico. Lucas 10, no, Lucas 18, 16. Vamos a las Lucas, digo, al libro del Evangelio de Lucas. ¿Trajeron sus Biblias? Espero que sí. Lucas 18, 16. Dice la palabra de Dios, mas este texto eh, no solamente habla de los niños pequeños, de los, ¿cómo es que se dice? De los infantes. Aquí el Señor, por supuesto, donde dice llamándolos, no es que les está llamando a los niños, no, aquí el Señor Jesús les está llamando la atención a los discípulos porque los discípulos estaban viendo que los niños, los infantes se querían acercar a Jesús y los discípulos le estorbaban, como que no, ustedes no, esto es solamente para grandes. Entonces el Señor Jesús ahí llamándole la atención más bien a los discípulos, les dice, dejad a los niños venir a mí. Y él siempre va a colocar ahí un concepto bastante fuerte que de pronto nosotros no hemos tenido en cuenta hoy día. Y es que él dice que el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Los niños, aún y en medio a veces de sus pataletas y monerías que hacen, que es algo natural, pues son niños. Ellos su corazón, su conciencia, todavía no identifica entre el bien y el mal, ¿cierto? No tienen claro esos conceptos. Entonces ellos, por conservar esa inocencia natural con la que Dios los colocó en este mundo, dice que
a ellos no se les puede impedir y que por ende el adulto tendría que, para poder ingresar al reino de los cielos, despojarse de esa mente de maldad, ese corazón malévolo que a veces le quiere ganar al creyente, y le dice, tiene que ser como niño, ¿sí? Hacerlo todo con amor, porque un niño, pues ustedes van a notar a veces en medio de las fechorías que hacen ellos, lo hacen como de una manera muy inocente, como que dicen, no, yo no sabía, ¿no? Y lo terminan convenciendo a uno con esa carita de pequeñines que tienen. Mi hija a veces me, me quiere desubicar, o aún mi hijo, Samuel, a veces me lleva al límite, entonces me pone cara de ternero degollado y entonces en lugar de pronto de castigarle, de reprenderle, pues me hace que más bien le estreche un abrazo y le diga que todo está bien, que no hay inconveniente. Entonces esa es la pureza de los niños. Y el Señor por eso dice que a ellos no se les puede, no somos quienes para impedirles que ellos se acerquen al Señor. Amén. Y adicional a eso, hermanos, que después de esto, la exhortación va a ser siempre que si instruimos al niño en las cosas, en el temor al Señor, cuando crezca, su vida va a ser totalmente diferente. Va a ser con un corazón siempre dispuesto a las cosas del Señor y no a las cosas del mundo. Amén. Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar en este mes, o el propósito de trabajar en este mes es con los niños. Entonces, el que tenga niños, no los dejen en la casa, no los dejen allí viendo televisión o con el celular en la mano, más bien, tráigalos. Y aquí, por supuesto, hay una maestra que siempre está dispuesta y preparada para enseñarle también a los niños, no para entretenerlos, acá no los entretenemos, acá al igual que nosotros, los adultos, aprendemos las escrituras, con ellos, por supuesto, de una manera más didáctica, más como para niños, amén. Entonces no los dejen, los que no tienen hijos, que son matrimonios jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, todavía no, están en eso, están trabajando en eso. A eso es por lado y lado, sí, eso no. El Señor, cuando puso a Adán y a Eva en el Edén, ¿qué les dijo? Multiplicaos y fructificad, ¿cierto? Y llenad la tierra, eso le dijo también a, a Noé y a sus hijos, ¿cierto? Digo, bueno, ya son 8, miren a ver qué van a hacer, porque, o quieren vivir ustedes solos. No, cuando el Señor les dio la orden, se disparó y hoy somos más de ¿cuántos? 8.000 millones de habitantes. Se está cumpliendo con la tarea. Pero hoy día los matrimonios jóvenes, no sé, como que les tienen miedo a esta responsabilidad, porque es una responsabilidad. No sé, le huyen a esa responsabilidad, pero están también desobedeciendo un mandato, ¿cierto? Desobedecen un mandato y adicional a eso quieren adoptar, dizque a un perro, a un gato, y que no, que ese es mi niño. En Estados Unidos la tendencia es, mire, allá no es tanto de perros y gatos, en Estados Unidos la tendencia es le están tirando mucho a adoptar reptiles, mucho serpientes de varios tipos, no venenosas, por supuesto, pero sí de estas constrictoras, y caimanes. En otros lugares son cerdos y todo este tipo de animales. Y los cuidan mejor, aún los cuidan mejor que a ellos mismos. ¿Sí?
Entonces, yo veré los padres jóvenes, digo, los matrimonios jóvenes, manos a la obra. Amén. Amén. Obedientes, vea, qué bueno, qué listo. Estamos en esas, dicen acá. Bueno, hermanos, como buenos lectores de la Biblia, como buenos hacedores de la buena voluntad del Señor, vamos a iniciar una serie que está en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. La primera carta de Juan, pues se le denomina la primera carta de Juan, se le denomina así por su posible autor. Y habla de Jesús como la luz del mundo. Vamos a iniciar esta predicación o este estudio expositivo basado en el Evangelio de Juan. Pero por supuesto, para conocer el por qué esta carta está allí escrita, vamos a tener que conocer cuál fue su contexto histórico, cultural y aún religioso. ¿Por qué el autor usa las palabras que usa? ¿Y por qué hace referencia o muestra más bien a Jesús como la luz del mundo? Amén. Pues vamos a ver este concepto de la luz del mundo. Un versículo. ¿La serie se llama así? Sí, la serie es Jesús, la luz del mundo. El versículo que tenemos que hacer énfasis es el versículo 7. ¿Qué dice? El versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Juan. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un texto ahí para tener muy en cuenta, como para ver cuál es, hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos apuntar con el estudio de esta primera carta de Juan. Estos estudios ya nos los venían solicitando, ya que los habíamos dejado momentáneamente para dedicarnos a la exhortación al creyente. ¿Sí recuerdan? Fueron varios meses donde estuvimos viendo al creyente como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como que tiene que tener carácter, el crecimiento, la disciplina del creyente. Fue como más personal, ¿cierto? Pero estos estudios de los libros completos, pues también nos ayudan también a tener un poco más de claridad en cuanto a lo que significa cada libro. Entonces, esto ya era necesario, justo y necesario, porque la iglesia, por supuesto, debe seguir conociendo las verdades eternas, las verdades y los fundamentos del creyente y aún su centralidad en Cristo. Por eso la primera carta de Juan que vamos a iniciar el día de hoy nos va a tomar, son 5 capítulos nomás. Les animo y les invito a que si no lo han leído, lo lean. Pero a partir de que hoy vamos a ver ese trasfondo, empiecen a mirarlos de esa manera, con ese trasfondo, con esa nueva perspectiva. Y cada letra, cada palabra, cada frase, cada oración que ustedes van a leer en esa primera carta,
van a verla de otra manera. Amén. Porque lo primero para un buen estudio, lo primero que se debe hacer es colocarnos en la posición del autor, con pensar, o sea, ya no ser nosotros, sino la mente del autor está ahora en nosotros, ¿sí? Y somos los que vamos a redactar esta carta, pero vamos a ver cómo era, en qué situación se encontraba la iglesia de la época y cuáles eran los altos y los bajos, y por qué el autor está tocando este tema tan relevante para la época, y por supuesto no solamente para la época, sino que hoy, para la iglesia de hoy, también debe ser un referente para poder analizar y cómo nosotros lo podemos poner por obra también, aplicar a nosotros como iglesia. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, o más bien, perdón, la primera carta de Juan, es una homilía. ¿Sí saben qué es homilía? ¿No saben qué es homilía? Homilía es del griego, o es griego, en griego, homilía, de donde proviene homilética. En su significado más esencial, más básico, es una conversación. Y en su significado homilético es un sermón. Los eruditos consideran que no es una carta, ya que no tiene un saludo inicial, no presenta a los oyentes, a los destinatarios, y tampoco tiene una doxología o un saludo final. Entonces, por eso consideran que no se puede denominar una epístola o una carta. ¿Sí han notado eso ustedes que son buenos lectores de la Biblia? ¿Sí han notado esta característica en este escrito? ¿Y nosotros cómo le llamamos hoy día? Carta. Pero no es una carta. Una carta contiene un saludo, nos dice a quién va dirigida y por supuesto expone el tema del que va a tratar, y al final dice gracias, chao. Esta primera de Juan no tiene nada de eso. De una entra, ¿se acuerdan Gálatas? Gálatas, el apóstol Pablo también él entró fue con la espada en la mano, ¿cierto? Con el arma en la mano, empuñando el arma y derribando argumentos, ¿cierto? Aquí el apóstol Juan, que es a quien se le atribuye, también tiene la misma práctica, asumió la misma práctica, ya que él entra desde una vez, siendo directo, atacando la raíz del problema. Y en los primeros versículos nos va a dar una introducción de lo que va a tocar en la carta en general. Pero quiero que leamos solamente el inicio, hasta donde está la coma de la primera de Juan. Dice lo que era desde el principio. ¿Y a qué quiero llevarlos? ¿Qué es el principio? ¿Qué es el principio? El comienzo, la creación. Principio es comienzo, origen, ¿cierto? El apóstol, más bien el autor, que consideramos que es Juan, menciona a Cristo como la luz del mundo, ¿cierto? Sí. Pero si habla de un principio,
Y si habla de una luz, nosotros ¿qué concepto tenemos de luz? Es Jesucristo. ¿Qué concepto tenemos de luz? ¿Qué es la luz? Algo que alumbra. Algo que alumbra, ¿cierto? Por allá en el libro de Apocalipsis menciona que en el juicio, por allá en el capítulo 20, dice que todo va a desaparecer. En el juicio del gran trono blanco, todo va a desaparecer. Dice la luna, las estrellas, aún la luz, el sol, va a desaparecer. Dice, van a huir de la presencia de Dios. Van a dejar de existir. Pero si van a dejar de existir, entonces ¿qué? ¿Se acaba la luz? Se apaga todo. ¿Va a dejar de existir la luz? No. Pero y entonces, si va a dejar, o sea, si no va a dejar de existir la luz, entonces ¿quién es la luz? Cristo. ¿Seguros? Sí. Lo podemos evidenciar. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver. Vamos a ver esa luz. Y vamos luego al versículo. A ver que se me perdió por aquí. Ya lo busco. Acá el 16. Sí, entonces primero vamos a ver el 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Hasta ahí claros? Ahí no dice que Dios hizo la luz. Como ustedes ven, en los otros versículos a continuación dice, hágase tal cosa. Y cada cosa invitaba a ser creado, ¿cierto? Pero aquí en este texto, en este versículo 3 y 4, no menciona que no dijo hagamos o hágase, ¿cierto? Como lo plantea. Ahora veamos el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Sí ve que aquí en el 16 sí notan esa diferencia? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué palabra inicia? Hacer, una acción, ¿cierto? O sea, ahí sí implicó manos a la obra, meter las manos, ¿cierto? Una acción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si en el versículo 3 habla de la luz, qué pasa en el versículo 16? ¿Por qué dice que ahí creó? Ahí dice las dos lumbreras, las dos grandes lumbreras. Para la tierra, en ese caso particular, está hablando de esta tierra, está hablando de nuestra luna, el satélite, y está hablando de la gran lumbrera, la que alumbra en el día, que hace, o más bien es lo que conocemos nosotros como el sol, ¿cierto? El sol. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Será que esa luz que habla el versículo 3 no alumbraba lo suficiente que tuvo que hacer el sol? ¿Qué podemos considerar ahí? ¿Será que el Señor... No, lo que pasa es que, o sea, los que no saben, creen que la luz es el sol. Puede ser? Y no Sí, porque ahí al comienzo no especifica. No especifica, ¿cierto? Dice sea No, la luz, bueno. y uno dice es el En sol. la luz no es el sol. En el texto en hebreo
donde dice Los calienta. sea, ese término sea, no es hacer, ¿sí? Porque de pronto implicaría sea, o sea que hubo que hacerlo. Los testigos de Jehová consideran que el Señor Jesús o el Cristo que conocemos, Él es un ser creado, ¿sí? El término sea en el original significa, y dice ahí el texto literal, dice, ese término sea no proviene de una relación íntima, o sea, no es creado. De pronto la traducción está errada, encontré una, sino que no recuerdo en este momento la traducción, la versión más bien, y ahí dice, y dijo Dios, no, ahí el término sea lo cambia por llamó, invitó a la luz, la hizo partícipe, la involucró, ¿sí? De allí nos habla de una persona no creada, no hecha por mano divina y mucho menos por mano de hombre, sino que ya estaba, o sea, existía ya de antemano, no tiene inicio y por supuesto no va a tener final. ¿Esto a qué nos lleva a comprender en cuanto a la carta que vamos a ver? Si es Cristo o Jesús la luz del mundo, ¿cómo es que éste va a alumbrar? ¿Cómo es que lo podemos percibir? ¿Cierto? El autor de la primera carta de Juan va a hacer mención siempre, va a identificar a Cristo, al Cristo más bien, como la luz que irradia a los creyentes, ¿sí? O sea, como que no va a ser la luz del sol, ¿sí? Porque nosotros en la tarde, por ahí después de las 6:15, 6:30, el sol ya se oculta y nosotros tenemos que alumbrar, prender los focos, las lámparas, ¿cierto? Donde no hay todavía la luz eléctrica allí, pues las velas, ¿verdad? Y eso va a ser que le va a servir para poder movilizarse en el lugar o en el sector donde se encuentra. ¿Y esto qué implica, hermanos? A veces nosotros, el ser humano y el creyente más, cree que porque hace cosas a escondidas, de pronto por allá donde nadie lo ve, o de pronto cierra la habitación, ¿cierto? Y apaga la luz, así estemos en pleno sol del mediodía, que es cuando más fuerte cae. Entonces decimos, no, aquí nadie me ve, ¿sí? Pero la luz que se menciona en el versículo 3, capítulo 1 de Génesis, esa luz, por eso ahí aclara, dice, en el versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La separó. Cuando dice la separó, no es que usted allá y yo no lo voy a tocar y yo aquí y los dos no nos vamos a entremezclar. No, al contrario, está diciendo, por más que las tinieblas sean oscuras, por más que usted las cosas las quiera hacer en secreto, la luz las va a revelar, ¿sí? O sea, no hay nada que la luz no devele, no vaya a reflejar. Entonces, por si de pronto estamos por ahí creyendo que si hacemos cosas secretamente que nadie nos ve, ojo, el Señor sí lo ve. Por más que apaguemos la luz de Cristo nos va a evidenciar. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, ya con este concepto
de lo que es la luz, que quería hablarles. Vamos a ver ahora sí, a entrar como en nuestro tema del día de hoy, que si, o más bien el tema principal es Cristo o Jesús como la luz del mundo, pero si quieren un título para el día de hoy es La luz y el amor, sinónimo de Cristo. Dice que esta carta fue escrita alrededor o entre los años del 85, otros dicen del 80, pues no hay certeza, pero se estima que entre el año 85 y el 95 después de Cristo. ¿Sí? Como no tiene saludo, como no tiene destinatarios y como no tiene despedida, pues se considera que no se sabe quién la escribió. ¿Sí? Ahí dice primera carta de Juan, ¿cierto? Decimos así. En las Biblias la mayoría dice primera carta de Juan. Pero como ya les dije y les aclaré, se considera que no es una carta y que no es Juan el autor, porque no lo menciona la carta o el texto, el escrito. Pero más bien se le asume a Juan, el evangelista, por las palabras y las formas como él expresa y se refiere a los hermanos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vemos en varios versículos donde él dice amados, él dice hijitos. Él usa términos muy cariñosos para referirse a los oyentes, a los creyentes. ¿Sí? Entonces, esos términos son muy evidentes en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. ¿Sí? Toda esa terminología que vamos a ver en esta carta o en esta homilía o sermón, que también se le conoce como sermón, son los mismos términos con que el autor del Evangelio de Juan hace relación tanto a Cristo y la forma como se refiere a los hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso es que se la, ¿cómo se dice? Se la atribuyen al apóstol Juan. Juan el Bautista. ¿Amén? No. ¿Seguros? Casi no, pero no. Están en el lugar equivocado. ¿Seguros? Entonces, ¿cuál Juan es? Pues el Juan que era vivió, ¿El hijo de quién? el hijo de Jeremías. Oh, muy bien. Si ven, no han leído el Evangelio de Juan, hijo de no han leído el Evangelio de Mateo. Ahí dicen Juan, hijo de Zebedeo. Zebedeo. Este Juan, al que se le atribuye, fue, escuchen, de pronto esto lo sabían, pero es bueno recordarlo. Este Juan fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué tal? ¿Sí sabían ese detalle de este Juan? ¿No? Bueno, ya lo saben. Este discípulo, Juan, fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les hablaba de alguien superior. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista decía: viene de mí alguien de quien no soy digno ni siquiera de amarrar las sandalias, las cordones de sus sandalias, de atar sus sandalias? Después de mí. Y ojo, estos discípulos, fue Juan y su hermano Santiago, Santiago, ajá. ¿sí?
Ellos, el Señor Jesús no los buscó, no los llamó. Estos dos discípulos, dice el análisis que existen en los libros y lo que los eruditos consideran es que estos dos discípulos, Juan y su hermano Santiago, hijos de Zebedeo, ellos, cuando murió su maestro, que era Juan el Bautista, ellos empezaron a recordar las últimas palabras que Juan el Bautista les había dicho. Después de mí hay alguien que es antes de mí, que es superior a mí. A ese seguid. Busquen ahí en Mateo la cita. Ahí lo menciona. Entonces ellos, al hacer memoria de eso, ellos dicen, este es, de este no sé, del que bautizó Juan, a ese vamos a seguir. Van, se le acercan a Jesús, lo buscan y el Señor les dice, síganme los buenos. ¿Cierto? Síganme los buenos. Y por supuesto, se convierten más adelante en discípulos de Cristo. Amén. Entonces, esta carta que fue escrita, póngale, si han visto en la historia, si han leído historia, colóquenle desde el año 80, pero hasta el año 95, que es más o menos cuando Juan se considera que murió hace el año entre el 94 y 95. Entonces, coloquen ahí esas fechas, desde el 80 hasta el 95. ¿Dónde fue escrita? Se considera que el apóstol Juan ya no estaba en la isla de Patmos, ya había sido liberado. Él pasó sus últimos días en Éfeso. ¿Se acuerda cuando estudiamos? Bueno, de pronto los de la plataforma y algunos hermanos acá. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, allí, aunque Pablo le escribe tempranamente a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, es muy probable que Timoteo haya conocido a Juan, al apóstol. Sí, es muy probable, muy probable. No hay certeza, pero es muy probable. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en Éfeso, él también trata de combatir lo mismo que el apóstol Juan combate aquí en primera carta de Juan, como se le conoce. ¿Sí? Pero eso lo vamos viendo. Pero es muy probable, o sea, no hay evidencia de eso, pero es muy probable que Timoteo haya conocido a Juan, muy probable. Entonces, dice que Juan estaba allí ya en Éfeso y era considerado como anciano. O sea, allí seguramente Timoteo fue enviado a otra región, a otra iglesia, a otra comunidad, y allí esa iglesia en Éfeso no quedó sola. La tomó este anciano o este apóstol Juan. Entonces ya les dije que esta no funciona como carta, más bien es como una homilía, una conversación, ¿cierto? Circular, o también un sermón pastoral. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué buscaba el autor con esta iglesia allí en esta región? Proteger a las iglesias de Asia Menor de una profunda crisis de fe, comunión y moral. Ustedes van a notar allí en el capítulo 2, ya lo veremos más adelante, donde él dice, eran de nosotros, no, ¿cómo es? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí esa es la fe, ahí hay fe, está involucrada la fe, la comunión, y en ese solo versículo vemos cómo la moral del creyente y del incrédulo
afecta a toda una comunidad. Entonces, en el trasfondo histórico, cultural y religioso vamos a iniciar primero por lo histórico. Dice que la comunidad joánica es de Juan, ¿sí? Porque Juan era el ¿qué? El anciano. ¿Qué es un anciano? Un viejito. Ahí sí era anciano. Él ya se considera que él ya se acercaba a los 90 años. Entonces cuando dice anciano era el pastor de las iglesias. El pastor. Dice, joánica con J, joánica. Dice, la comunidad joánica sufría divisiones internas graves. Un grupo de maestros se había separado de la congregación central. Esto está en 1 Juan 2:19, donde ya sabemos lo que dice. Lo acabé de mencionar. Eran de nosotros, salieron de nosotros, Se fueron, pero no eran. pero no eran de nosotros. Llevándose consigo a creyentes desorientados. Juan escribe para restaurar la seguridad de la salvación y el gozo verdadero en los que se quedaron. Por eso ese versículo 2:19 tiene que ser bien analizado, bien profundizado para poder comprender a profundidad esta carta, como vulgarmente la llamamos nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Pero por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, No se hubieran ido. habrían permanecido. Practicaron las mismas cosas de Pero nosotros. no eran de nosotros, pastor. Entonces Juan, en su primera carta, nos va a decir en el capítulo 1, más atrasito, va a decir, porque el amor del Padre no estaba con ellos. Por eso solo. Así de sencillo. Entonces este es el trasfondo histórico de la comunidad, de la iglesia a la cual Juan hace referencia. Ese es el primer punto ahí de ese trasfondo histórico, cultural y religioso. Primer punto, el trasfondo histórico. Segundo, y aquí quiero que tengamos mucho énfasis. Miren, algunos creen y consideran que el gnosticismo apareció en pleno siglo XX, a finales del siglo XIX, quizá los más. Pero el gnosticismo aparece de pronto en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo, pero tiene más fuerza a finales del primer siglo después de Cristo y en el segundo siglo, a principios del segundo siglo después de Cristo. Ahí, hermanos, eso se convierte en una bola que hoy día ya no existe. ¿Sí? ¿Existe hoy el gnosticismo como corriente religiosa? Y con mucha fuerza. Hay mucha gente hoy en el gnosticismo. Y les cuento algo. De manera equívoca, errada o como una herejía, dentro de la iglesia cristiana también está el gnosticismo.
perdónenme por nuevamente traer a memoria una conversación del día viernes, pero hablando con una persona que se considera cristiana, muy aferrada, muy literata en tema bíblico, pero esta persona me decía, sí, yo creo en Cristo, yo sé que en Él tengo la salvación y que Él es el autor y todo eso, pero, ahí colocó la piedra, pero yo creo que como iglesia también tenemos que cumplir la ley judaica, ¿sí? Entonces, esta persona me decía, es que nosotros, usó este término, nosotros estamos llamados a ser perfectos en este mundo. ¿Y eso qué es? Puro y claro gnosticismo, hermano. O también conocido como el docetismo, el conocimiento de mí mismo. Por encima. ¿Sí? Se le conoce entonces en el segundo punto el protonosticismo. Cuando decimos proto es el comienzo, y el docetismo religioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gnosticismo o el docetismo? Es una corriente filosófica. ¿Se acuerdan con qué batalló el Señor Jesús con los diferentes grupos religiosos de la época? Se me fue el término. Ahorita me acordaré. Penetró entonces una corriente filosófica y religiosa temprana. Ya les digo cuál es el término. ¿Esto qué era? El germen del gnosticismo. Sostenían que la materia era mala y el espíritu puro. Por tanto, negaban que Jesús hubiera venido en carne real. Esa es una de las mayores y más grandes herejías del docetismo. Argumentando que el cuerpo físico con el cual se mostró el Señor Jesús era un fantasma. Un holograma. Bueno, no le podemos decir que holograma porque en esa ocasión no sabía. El gnosticismo también, ellos creen y consideran que lo que se conocen como marcianos, ¿sí? O extraterrestres, que ellos son también sus grandes, que ese es el punto más alto en el que un gnóstico puede alcanzar a convertirse en un ser o en un ente de este tipo. Igual, eso considera el gnosticismo o el docetismo. Por supuesto, el apóstol Juan, a quien se le atribuye esta carta, este libro, lo menciona o lo afirma en 1 Juan 4, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Que la herejía que están profesando estos gnósticos es totalmente errada, ¿sí? Y además que, mire, ¿cuántos años habían pasado desde que Jesús había sido crucificado y murió en la cruz a cuando Juan está escribiendo? Alrededor de, póngale, 50, a ver, del 30, vale, del 30 al 90, digamos. 45, 50 años. ¿Sí?
50, 55 años más o menos. O sea que no había mucha diferencia. Pero ¿por qué? Porque este grupo gnóstico o docetismo religioso estaba haciendo tanto daño. Luego es que no habían quedado evidencias de los que vivieron en esa época. ¿Ustedes qué creen? En 50 años, ¿solo Juan había quedado vivo? No. No estaban. ¿Cierto que no? No. Entonces habían muchos otros que eran testigos oculares de que ese Jesús, de los que los gnósticos querían decir que no era en carne, que no se había presentado en carne física, esas personas podían dar seguridad de que lo que el apóstol Juan estaba diciendo era verdadero. Decían, no, sí, nosotros lo vimos también. Por eso ustedes cuando lean el capítulo 1 en sus primeros 3 versículos, ahí el apóstol empieza haciendo referencia, énfasis en que, y ojo, no dice yo, dice nosotros. Leamos ahí un momentico, vayamos ahí. ¿A dónde vamos a ir? Primera de Juan 1. Mire que no hace relación a una sola persona. Dice, lo que era desde el principio, ya sabemos qué es principio, ¿no? ¿Qué es principio? Lo que les digo, a ver qué otra cosa, el oxígeno, Los rayos de la luz no se pueden tocar. los rayos del sol. Sí. Vea, nomás nuestro cielo, lo que consideramos cielo, decimos tan hermoso, ese azul del cielo, pero el cielo no es azul. No. Se muestra azul por las diferentes capas que contiene la atmósfera de la Tierra, que comprende la atmósfera, ¿cierto? Esas capas nos hacen ver como si el cielo fuera azul, Ajá. pero cuando se traspasa esas capas, Es oscuro. pasa de azul a oscuro, a negro. ¿Cierto? También las nubes. Entonces como que no hay esa claridad, ¿cierto? Entonces como que, y aquí el apóstol Juan lo que dice, no,
sea, si nosotros y damos esa seguridad, esa certeza, es porque sí Él existió, no es un fantasma como ustedes lo quieren Vivimos. enseñar. Y continúa diciendo, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta. Aunque él nació ahí de una virgen, como lo enseña la tradición y como los textos lo afirman, él ya era antes de, ¿sí? Por eso en Génesis 1:3 vemos que sin nombre natural, es que, a ver, hay algo que de pronto nosotros batallamos en nuestras mentes y creemos que si no le damos un nombre, porque ustedes van a ver en todo el Antiguo Testamento, en ningún lado aparece Jesucristo, no aparece ni siquiera Cristo, nada de esos términos no aparecen. Y entonces muchos afirman y consideran que en el Antiguo Testamento, y los testigos de Jehová son fieles testimonio de lo que estoy diciendo, dicen, no es que ese tal Jesús del que ustedes consideran como la esencia de Dios, no aparece en el Antiguo Testamento. Por eso aparece en el Nuevo Testamento, porque Él fue un ser humano igual que nosotros, que necesitó de un padre y una madre para que fuese concebido y así se manifestara. Por eso Él no es hijo de Dios, no es esencia de Dios, ¿sí? Por eso no se puede comparar con Dios. Por eso ellos consideran que en el Antiguo Testamento no hace aparición este Cristo, este Mesías. Pero ya confirmamos que este principio estaba con el Padre y más bien lo que sucedió fue que se manifestó. ¿Cómo se presentó en Génesis 1:3? La luz. Aquí, ¿cómo lo presenta Juan? Como carne. ¿Cierto? Cuando habla del verbo está hablando de lo que enseña Juan, el Evangelio de Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo. Entonces cuando el apóstol Juan usa esos términos, está diciendo o está confirmando que él es la parte esencial para que el resto, para que lo demás se tenga una esencia. En una oración, si no hay un verbo, pues la oración es simplemente palabras, ¿cierto? Cuando le colocamos un verbo a ese conjunto de oraciones, o a ese conjunto de palabras, esa oración va a tomar sentido cuando se le coloca un verbo, ¿cierto? Por eso en el español conocemos a esa parte como a ver, los que saben harto de español, como sujeto y predicado, sí, exactamente, ¿cierto? Y se diferencia. Entonces, la frase sin el sujeto no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Mientras que aquí lo que el apóstol Juan está diciendo, sin Cristo, lo demás no tendría sentido. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo se manifestó? En verbo, en carne. O sea, le da importancia también a la creación.
ahí sí a todo lo creado, porque aquí se estaba presentando en Génesis 1:3, se estaba presentando como esencia, como la fuente de donde sale todo, ¿sí? Aquí, como lo presenta tanto en el Evangelio de Juan como aquí en la primera carta, también le está diciendo, Él se manifestó ahora en carne. Va a confirmar que lo que ha hecho desde el principio, también lo continúa haciendo y va a vivir como cualquiera de nosotros. Se va a manifestar Dios en carne. Amén. Entonces, aquí, este es un gran argumento con el cual se considera al docetismo o al gnosticismo como una herejía. Cuando ustedes hablen o se topen por ahí en su caminar con un gnóstico, entonces ustedes ¿cómo van a argumentar? ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo van a defender su fe? Si usted los coge y los envuelve y les habla y, oiga, sí. Mire, en medio de todo, el testigo de Jehová también hace este tipo de práctica, al considerar que Jesús, y ellos sí confirman que Jesús existió, pero lo que no consideran es que es el Hijo de Dios, que Él era antes, ¿cierto? Entonces, de una manera, también ellos consideran, o son más bien, tienen ese pensamiento gnóstico también, en su pensamiento filosófico, en su idea religiosa como testigos de Jehová. Hebreos 2:8 también dice que Dios sujetó todo a Cristo, toda la creación. Hebreos, desde el capítulo 1 van a notar que, y ojo, el autor a los hebreos, ese sí no batallaba con los gnósticos, ese batallaba era con los propios judíos, porque consideraban que Jesús no era el Hijo de Dios. O sea, vemos aquí como ese hilo, a medida que iba pasando el tiempo en los autores, en los diferentes autores, como ese hilo va permaneciendo y se hace mucho más fuerte, más consistente, ¿sí? Por eso yo les he dicho que la escritura siempre va a mantener ese hilo. El mismo que inicia es el que sale al final de la costura, ¿cierto? Ese hilo siempre, ese no se va a enredar, que somos nosotros los que enredamos y nos volvemos un ocho. Entonces, ya vimos entonces el proto-gnosticismo y el docetismo. El tercer punto, para seguir avanzando, porque ya se nos va a acabar el tiempo, la antinomia y la ética relajada. O sea, tercero, la antinomia y la ética relajada. O sea, ya vimos el contexto histórico, el contexto religioso, y ahora vamos a ver el contexto cultural y moral. Antinomia y la ética relajada. Antinomia es como que despreocuparse usted de lo que debe de hacer. O sea, lo que cultural, sí. O contexto cultural para que no nos confundamos. Dice, como los disidentes creían que la salvación dependía de un conocimiento, no de la persona del Mesías, de Cristo, sino de lo que esa persona había dicho, el conocimiento, por eso el término gnosis, que es conocimiento de sí mismo. Conocimiento secreto y puramente espiritual, concluían que los actos del cuerpo físico no afectaban el alma. Yo les he dicho, yo le prediqué a un gnóstico y él me decía, allí las prácticas, ¿cómo es que se dice? Como lo hacían los romanos en la Navidad, el 25 de diciembre, en las orgías. Ellos practican las orgías porque ellos consideran que eso no pasa nada, que el cuerpo, como es carne, pues no, hasta ahí llega. Sí, que se muere y ya, listo. Lo que trasciende es el conocimiento. Ese sí. Y el apóstol Pablo echa al piso esa herejía diciendo que de nada me sirve a mí haber ganado el mundo. ¿Sí?
sea, eso es basura, que yo quiero es llegar al conocimiento de Cristo, ¿cierto? O sea, es lo contrario a lo que el docetismo practica, ¿cierto? Entonces concluían que los actos del cuerpo físico no afectaban el alma. Esto derivó un libertinaje moral y desprecio por el mandamiento del amor fraterno. Aquí en 1 Juan, él va a mencionar los mandamientos de Cristo. Entonces, mucha gente, y más que todos los adventistas, consideran que cuando el apóstol Juan hace referencia a estos mandamientos, que es a la ley mosaica, ¿sí? Pero vamos a ver que no. Así como el Espíritu Santo tiene sus mandamientos, el Señor Jesucristo también dejó unos mandamientos, que yo creo que no lo sabemos. Hay dos más fuertes, hay más, porque está la cena, ¿cierto? Esas son ordenanzas, pero que las estableció Él, ¿cierto? Pero Él dejó dos principales mandamientos. Entonces, eso hizo que el gnóstico en las iglesias de esta región de Asia Menor, donde el apóstol Juan envió esta homilía, estaba afectando mucho. Y ya les voy a decir por qué estaba afectando y por qué el gnóstico influenció más. Entonces dice, más bien, concluían que los actos del cuerpo físico no afectaban el alma. Esto derivó en libertinaje moral y desprecio por el mandamiento del amor fraterno. En el capítulo 2, versículo 4 de 1 Juan, el apóstol Juan, dice, más bien, contrarrestando este ataque del gnosticismo, dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora sí, voy a decirles. Cuando el apóstol Juan usa esos términos hemos, haciendo relación a muchos, resulta que en tiempos de Domiciano, el emperador romano, que fue después de Tito Vespasiano, él fue el que tomó a Jerusalén y destruyó el templo. ¿Sí? Tito Vespasiano. Él, por supuesto, murió. Llegó Domiciano. Domiciano empezó con la persecución a los cristianos de manera extravagante. Tanto que este fue el que llevó a Juan a la isla de Patmos. ¿Sí? Entonces, en esa persecución a los cristianos, también se mezcló y se introdujo la persecución a muchos judíos. Por eso los judíos empezaron a hacer concesiones con los romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? En esas concesiones se hacen fuertes los gnósticos, porque los gnósticos mezclaron el pensamiento filosófico de Platón, las ideas del romano, que era nosotros somos dioses, o sea, yo soy Dios en la tierra, mi cuerpo, ellos traían la enseñanza o también la cultura helénica de los griegos. Entonces yo soy lo último, la perfección del cuerpo. Y adicional a eso, se aprovecharon de la debilidad de muchos creyentes que, como no habían conocido al Mesías, a Cristo, no lo habían palpado, no lo habían tocado, no lo habían visto en la cruz, pues su fe era muy débil, hermano.
Entonces, Domiciano inició esa persecución, el gnóstico empezó a tener fuerza y empezó a envolver a los nuevos creyentes hasta que los envolvieron y los convencieron. Entonces, Juan fue llevado a la isla de Patmos, es regresado después de que murió Domiciano. Allí entra el conocidísimo y famosísimo Nerón, Navarrete, Nerón, el emperador romano Nerón, el que mató o se casó más bien con una hermana, el que proclamó a un caballo como su comandante de las fuerzas militares, y un esclavo de él se parecía mucho a una de las tantas mujeres que él tuvo, que lo mandó castrar y se casó con él. ¿Sí? Este Nerón también murió, y después que murió Nerón ahí, a los poquitos días, se acordaron que había un preso religioso allá en Patmos, y entonces ya lo soltaron y lo enviaron o él más bien se fue para esta región de Asia Menor con su centro de exposición que iba a alcanzar muchos lugares, Éfeso. Nosotros, bueno, yo sé que algunos no, pero cuando estudiamos la carta a los Efesios vimos ese trasfondo, y Éfeso era la entrada principal, el puerto del mar Mediterráneo, donde llegaban mucha gente. Por eso estaba allí el templo de Artemisa, la diosa de los Efesios. Pablo se parqueó allí y dijo del Dios no conocido, no sé qué, Entonces esa era la entrada para el resto de comunidades de Asia Menor, ¿sí? Entonces por eso Éfeso es muy importante, y por eso allí sucedieron los mayores grandes eventos del cristianismo, ¿sí? Porque allí no solamente llegaban cristianos, llegaban de muchas partes del mundo antiguo y se posesionaban, tanto que el templo de Artemisa o Diana de los Efesios tenía al mejor postor, tenía su dios para cada individuo, ¿sí? Y allí por pagar se le colocaban el nombre allí, y allá llegaban las comunidades a rendir sacrificio, a rendir culto, tanto que en este templo ya como la población iba en aumento, el auge de llegada de visitantes era tan alto, se colocaron prostitutas dentro de este templo para que los visitantes pues no tuvieran que salir a otros lugares a buscar placer, sino que ahí mismo se les ofrecía el placer, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de Éfeso para el cristianismo, porque era la entrada de todo, ¿cierto? La entrada, la actual Turquía, exactamente, sí señor. Entonces, ¿qué sucede? Juan, cuando es sacado de Patmos, él decide ir a Éfeso porque él consideraba que allí podía cumplir con sus cartas, con el prometido de sus cartas, ¿sí? De que todas las iglesias de la región las pudieran escuchar, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso, él afirma aquí que donde dice lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, hace relación a varios. ¿Por qué? Porque cuando, como les decía, con Tito Vespasiano, la destrucción del templo, con Domiciano y Nerón, la persecución, muchísimos hermanos cristianos murieron. Por eso el gnóstico cogió fuerza. Dijeron, oiga, los testigos de esa época ya no existen, y los que quedan son contados. Entonces a estos grupos vamos a decirle que no hay evidencia alguna del tal Jesús en físico, pero que sí hubo un hombre que su pensamiento, su conocimiento lo hizo trascender. Y eso nosotros es lo que enseñamos, dijo el gnóstico. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que el apóstol Juan aquí, en su carta, él lo hace de manera plural. O sea, él no dice, yo lo vi, yo lo toqué. ¿Por qué? O si no, los que estaban combatiendo el cristianismo iban a decir, vea, pero es que ustedes le van a creer a uno nomás. Mientras que si decía,
No, hay un grupo grande de personas, de creyentes, que dan testimonio de que el Cristo estuvo en la tierra. Él era real, fue de carne y hueso. ¿Sí me hago entender? O sea, quizás nosotros hoy día, por la historia, por las películas, creemos que Jesús existió, ¿o no? Es histórico. O sea que existe, sí, ese es el conocidísimo Jesús histórico, ¿cierto? Pero como no tenemos evidencia, no hay quien nos diga, nosotros también podríamos creer, no, sí, es probable, tanto que los testigos de Jehová consideran que él no era el Hijo de Dios, entonces yo sí creo que él existió, pero que no no hay que hacerle tanto bombo, y mucho menos hay que rendirle culto a ese tal Jesús, ¿cierto? Podríamos entrar en esa herejía también, pero nosotros por evidencia bíblica, histórica, cultural, y por lo que escribieron los que siguieron a Juan, los escritos que quedaron exactamente dan evidencia y dan certeza de que el Jesús histórico existió. Y algo aquí importante, hermanos, que tenemos que tener claro. Aún si es que de pronto tenemos una nube que nos dice, si no lo veo, no lo creo. Eso se llama fe. La fe es de lo que usted no ha visto, de lo que usted no verá quizá en un tiempo, pero que es real, es verdadero. Ahí es donde se fundamenta la fe del creyente, en que aún sin verlo, porque ¿quién me dice de aquí de ustedes que lo ha visto? Literalmente. Nadie, ni siquiera en carne como se les presentó. Exactamente. A través de la escritura es donde podemos nosotros dar esa evidencia, confirmar la evidencia de que Cristo, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, es real. Es real y que no solamente murió y fue enterrado, sino que no fue enterrado, sí fue enterrado, sino que no está en su tumba. Dice la escritura que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos y hoy, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Y dice en Apocalipsis que a él le será entregado el trono de su Padre y que él será quien va a ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén. Entonces, eso de allí es donde nosotros tenemos que tener claro contra qué estaba batallando Juan y el porqué de su carta. Ya veremos pronto, en la próxima, si el Señor nos ayuda, entraremos ya. Les invito y les animo a que lean esta carta. Solo la primera, trae 5 capítulos. ¿Cuánto tiempo tarda usted en leerla? Alrededor de 15 minutos. Tómese pausas de 1 minuto, póngale media hora, ¿sí? Pero procure leerla todita desde principio hasta el final. No, todavía no lea la segunda y la tercera, no, porque son totalmente diferentes. Y esas sí son cartas porque tienen un saludo, un destinatario y una doxología, un saludo final. Pero esta no, y esta es en la que nos vamos a centrar. Entonces, como cuarto punto, ya terminar, claves teológicas que vemos aquí en 1 de Juan. Dios es luz. ¿Esto qué implica? Que es verdad y santidad. Enfrenta las tinieblas del error doctrinal y la mentira moral. Otro, Dios es amor. ¿Esto qué implica? Comunión y acción. Enfrenta el egoísmo y la falta de amor práctico hacia el hermano. Y mire, ahí vamos haciendo ese destello, los que de pronto no lo han leído o no saben los mandamientos del Señor, ahí se van destellando. Enfrenta el egoísmo y la falta de amor práctico hacia el hermano. Siguiente, la encarnación como ancla. Ojo,
encarnación, no reencarnación. Encarnación. La fe cristiana no es un misticismo abstracto, no es algo que nos hacemos solamente en nuestra mente, sino la realidad histórica de un Dios que se encarnó, sangró y resucitó. ¿Quieren cambiar ese término sangró? Murió. La fe cristiana no es un misticismo abstracto, sino la realidad histórica de un Dios que se encarnó, murió y resucitó. Amén. Algo nos queda de este. Cuando la estén leyendo, hermanos, cuando la estemos leyendo, por favor, tengamos en cuenta esto que hoy vimos. O sea, mire y tener en cuenta contra quién se estaba enfrentando el autor. Contra qué ente, fuerza es que se está enfrentando la iglesia. Y ustedes van a encontrar allí en esta primera carta, primer sermón de Juan aquí, o llamémosle como se le conoce, la primera carta de Juan, van a encontrar un término como anticristo. Entonces, ese término anticristo, él mismo les va a decir qué significa y quién es. ¿Sí? Porque hoy día han salido muchos y seguidamente salen diciendo que el anticristo está por venir, que ya está el anticristo, pero eso lo lleva diciendo aquí, o lo inicia diciendo más bien el apóstol Juan desde el primer siglo, que ese anticristo ya está entre nosotros. Pero ojo, este anticristo es todo aquel que se opone a la verdad de Cristo. En un futuro, no sabemos cuándo, se va a revelar el que va a ser soberano de todos esos anticristos. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que el anticristo, la figura, la persona del anticristo que menciona aquí la primera carta de Juan, es todo aquel que no cree que Cristo se manifestó en carne, que no murió, y mucho menos si no murió, ¿cómo iba a resucitar? No, es todo aquel que se opone a creer que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, anticristos podría ser decir el testigo de Jehová. Por eso ellos no pueden ser nuestros hermanos. Y algo que dice 1 Corintios 6, vamos allí un momentico. 1 Corintios 6. A ver, ya les digo. Ay, santo Dios, se me perdió. 6. Fue el 6, ¿cierto? Hace relación a la luz. Que 1 Corintios 6. ¿Cómo? Espérenme a ver un segundo. Donde dice, ¿no sabéis que la luz no tiene comunión con las tinieblas? Lo tenía ahorita acá, pero se me extravió. Bueno. 6:14. No. Bueno,
El texto dice así: ¿o no sabéis que la luz no tiene comunión con las tinieblas? ¿Y esto a qué voy, hermano? ¿Y a qué los quiero llevar como reflexión para este día? Segunda de Corintios 6, A segunda, sí, les ruego me perdonen. Vamos a ver un segundito. 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Salió parte de su discurso, como parte del programa, salió un obispo, salió un rabino y salió Eduardo Cañas Estrada. Si el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a este grupo de personas herejes que aún hoy día existen, y lo que él muestra aquí a Cristo es como la luz del mundo, la luz del creyente, y que esa luz nos alcanzó, y que, como lo menciona él mismo en su evangelio, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y nos dice que una luz no alumbra estando escondida debajo de la cama o escondida en el armario. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia hoy, hermanos, como testigos de Cristo, de la obra de Cristo, andemos mezclándonos en este tipo de eventos? El pastor Jonathan hace unos días, haciendo relación a la diferencia que debe de hacer el cristiano y al celo que debe tener en el Señor, decía que hoy en día es sorprendentemente triste cómo un creyente se la pasa participando con los incrédulos. Y allá eso lo invitan a fiestas, a reuniones, eventos, y allá se complace, ¿cierto? Pero cuando sucede un evento de la iglesia donde se les invita a tener comunión, allá ponemos todos los peros del mundo, ¿sí? En este caso que les estoy comentando, hermanos, es triste ver cómo un pastor que en Colombia tiene mucho renombre, tiene mucho peso, se haga partícipe y aún invite a los creyentes a que efectivamente vean en esta persona como la salvación para toda una nación. Nosotros, igual que el apóstol Pablo, tenemos es que seguir anunciando a Cristo. Él es la verdadera salvación. Él es el que suple para todas las necesidades. Si usted está enfermo, si se siente ansioso, si tiene algún tipo de necesidad física, espiritual, el Señor, Cristo, es el que le va a dar la salida, el que le va a dar la solución a todo tipo de problemas, sin importar qué tan grande sea lo que usted tiene. Tenemos que, igual que el apóstol Juan, hacer esa defensa, no mezclarnos, procurar no mezclarnos, hermano, en los asuntos de este mundo, en los placeres, en los deleites del mundo, porque recordemos la consecuencia que tuvo que asumir el pueblo de Israel por querer parecerse al mundo y aún mezclarse con el mundo. Estamos llamados a ser luz, como vimos en Génesis 1:3 y 1:4, la luz
traspasa las tinieblas. Si vamos a estar con incrédulos, que los alumbremos con la luz del Evangelio, con Cristo. Estamos llamados a hacer defensa de la fe que profesamos, hermano. No importa dónde, quién estemos, con quién estemos, si no conocen a Cristo, tenemos que anunciarlo a Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No podemos desviarnos ni a un lado ni a otro. No podemos hacernos o convertirnos en seguidores de hombres. El hombre falla, yo puedo fallar, pero Cristo el Señor, en quien ustedes han depositado su confianza, su fe, no les va a fallar, hermanos. Entonces pongámonos en pie, vamos a orar, dando gracias al Señor, porque aunque conocimos de manera rápida el trasfondo de la iglesia, de la carta, de esta carta de Juan, de su primera carta, podremos ya tener un poco más de claridad en cuanto a cuando comencemos el estudio y por supuesto a como cuando ustedes la comiencen a leer. Vamos a tener un poco más de claridad cuando encontremos ciertos textos, ciertas palabras. Recuerden el trasfondo, el contexto de la carta. Bueno, y así seguro que el Señor, cuando vea la disposición de sus corazones, el Señor les va a alumbrar, les va a guiar para que puedan entender lo que Él quería decir a los de entonces y cómo la podemos aplicar hoy a la iglesia. Amén. Entonces pongámonos en pie, inclinemos nuestro rostro, abramos nuestra boca y digámosle al Señor: Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por habernos alumbrado y habernos sacado, Señor, de las tinieblas, Padre. En este mundo, Señor, en el cual vivíamos antes de conocerte, estábamos consumidos en las tinieblas. Pensábamos que todo lo que hacíamos, Señor, estaba bien. Queríamos agradar, Señor y Dios, a nuestra carne. Queríamos sentir y complacer, Señor y Dios, nuestro yo. Éramos enemigos, Señor, de la obra de Cristo y aún tuyos. Sobre nosotros recaía la ira tuya, la ira de Dios, Señor, con la cual, Señor, íbamos a sufrir una condenación eterna, una muerte segunda, Señor, como lo expresas en Apocalipsis, Señor. Hoy te rogamos y te damos gracias, Señor, que esta luz del Evangelio, la luz de Cristo, Señor, se nos haga cada vez más evidente. La podamos, Señor y Dios, compartir con aquellos que hoy, Señor, están en tinieblas. Ayúdanos, Señor, que con la predicación podamos, Señor y Dios, salvar a otros, alumbrar a otros a través de la luz del Evangelio, a través de Cristo, Señor. Guíanos a tu justicia y a tu verdad, Señor. Perdónanos porque continuamente te fallamos. Dice aquí tu palabra, Señor, en la misma carta de Juan, Señor, que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Señor, delante de ti, tenemos un abogado. Tenemos a Jesucristo el justo, el que no pecó, que aunque fue tentado en todo, pero no pecó. Él es nuestro defensor. Él va a abogar delante de ti, Padre, y tú nos vas a perdonar, Señor. Ayúdanos a corregirnos, Señor. Ayúdanos a tener claro, Señor y Dios, que Cristo completó la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu la irá perfeccionando cada día más, Señor. Ayúdanos no solamente a quedarnos con el conocimiento, Señor y Dios, histórico, cultural, religioso de la época. Ayúdanos a vivir y a poner en práctica, Señor y Dios, la fe en Cristo, Señor. Padre, permítenos ser testimonios todos los días, Señor, a cada momento, donde quiera que vayamos, testimonio de la luz verdadera, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor.
a batallar contra el enemigo, Señor. Aún contra nuestra propia carne, con nuestros propios pensamientos, Señor. El anticristo, Señor y Dios, quizá en este momento no se ha manifestado, pero hay muchos anticristos aún infiltrados dentro del cuerpo de Cristo, Señor. A eso, Señor y Dios, te pedimos y les decimos, Señor, que vengan a Cristo, que dejen todo tipo de pensamiento filosófico, toda corriente que los quiere apartar de la verdad del Evangelio, Señor. Toda liberalidad, Señor y Dios, con el cual el cuerpo de Cristo, Señor, hoy se está haciendo partícipe. Deseamos, Señor y Dios, a veces agradarle más al mundo que a ti, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a reprimirnos nosotros mismos de esos deleites del mundo. Ayúdanos más bien a combatirlos con la luz del Evangelio, Señor. Hoy te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú la luz que los alumbre, que los guíe por donde quiera que vayan. Que no importa, Señor y Dios, con quién se encuentren, que den evidencia de su fe, Señor. Que podamos ser evidencia palpable, tangible, Señor, de la obra de Cristo, tu Hijo, Señor. Hoy te ruego, Señor y Dios, que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, nos permita, Señor, alumbrar, Señor, a través de nuestra comunión con Cristo, alumbrar a un mundo que está hoy en tinieblas y que se está perdiendo, Señor. Nuestra fe tiene sustento, es Cristo nuestro Señor. La fe en el hombre, la mirada puesta en el hombre, Señor, nos va a doler más adelante. Pero hoy confiamos en ti, confiamos en que Cristo, Señor, será nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro guía, Señor y Dios, para andar en medio de un mundo, Señor y Dios, hostil, que no quiere arrepentirse, Señor. Pero oramos, Señor, para que tu obra se manifieste y podamos ser testimonios, podamos ser esos mensajeros, Señor y Dios, para combatir las obras de las tinieblas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor y Dios. Amén y amén.